¿Cómo están, amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos todos a este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y antes del estudio, te quiero invitar a que exaltemos al Señor a través de este canto que se titula Solo me imagino. Y habla de aquel momento cuando llegaremos a la presencia maravillosa de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos exaltar tu nombre, Señor. Podemos glorificarte, Señor, y bendecirte. Y podemos cantarte también a ti, Señor, y reconocer tu grandeza, Señor. Te adoramos, te damos el honor y la gloria a ti, Señor. Y nos imaginamos aquel momento cuando lleguemos a tu maravillosa presencia, Señor. Solo me imagino que habrá dentro de mí cuando camine junto a ti. Solo me imagino que el día llegará cuando tu rostro pueda contemplar. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, mi corazón lo sentirá. Quedaré ante ti, Cristo, asombrado y sin hablar. Estaré en tu presencia y de rodillas caeré. Cantaré aleluya, pues ni siquiera hablar podré. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino que el día llegará cuando me encuentre delante de ti. Solo me imagino cuando esté a tus pies y por siempre te adoraré. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, mi corazón lo sentirá. Quedaré ante ti, Cristo, asombrado y sin hablar. Estaré en tu presencia y de rodillas caeré. Cantaré aleluya, pues ni siquiera hablar podré. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, mi corazón lo sentirá. Quedaré en tu presencia, asombrado y sin hablar. Estaré ante ti, Cristo, y de rodillas caeré. Cantaré aleluya, pues ni siquiera hablar podré. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues espero que estén listos para este estudio bíblico de Apocalipsis.
Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 8, en un tema que se titula La Gran Ramera y el Nuevo Orden Mundial. La Gran Ramera y el Nuevo Orden Mundial. Y les quiero pedir, por favor, que vayan por un cuaderno, porque va a ser un estudio con muchísima información, muy rápido, y estoy seguro que será de mucha bendición para todos. Apocalipsis 17, del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Amados hermanos, la Biblia profetiza claramente que en los últimos tiempos, justo antes de la gloriosa segunda venida de Jesucristo a este mundo, surgirá un sistema de gobierno universal, donde todas las naciones de la tierra se unirán con el uso de un solo idioma general, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, una sola ideología y una sola economía. Estas profecías bíblicas concuerdan con el moderno término de globalismo. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es una ideología política que pretende acabar con los sistemas de gobierno, con el modelo Estado-nación como marco de la administración política, para sustituirlo por un gran Estado mundial gobernado o dirigido por una sola ideología y por un solo líder. Esto se pretende lograr a través del libre comercio y el monopolio de los medios de comunicación que influyen sobre la mente de millones de personas. Tal como ocurrió en la Babilonia de los tiempos del libro del Génesis, en donde todos los habitantes del planeta hablaban un solo idioma, tenían una sola economía, tenían una sola perversa y falsa religión y un solo líder, que era el famoso Nimrod. Satanás, de la misma forma, pretende volver a instalar este sistema de gobierno hacia el final de la historia humana en el planeta Tierra. Pero debemos formular la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber que estas profecías bíblicas son verdaderas, son ciertas, son confiables? A continuación quiero presentarte 3 evidencias para poder demostrar que la profecía bíblica es confiable, es cierta, es verdadera y concuerda como si fuera un rompecabezas con lo que estamos viviendo actualmente en el siglo XXI. Primera evidencia:
el aceleramiento de los avances científicos y tecnológicos en los últimos 100 años. En este último siglo, la humanidad ha visto un inusual cambio asombroso en cuanto a los avances científicos y tecnológicos. Voy a mencionar solamente algunos de estos, unos 15 o 16 de estos avances científicos tecnológicos del siglo XX y XXI. Número 1, el radioteléfono por Valdemar Poulsen, inventor danés en 1902. Número 2, el aeroplano de Wilbur y Orville Wright, inventores norteamericanos en 1903. Número 3, la teoría de la relatividad por Alberto Einstein, científico alemán judío, descubridor de la famosa fórmula energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La teoría de la relatividad, 1905. Número 4, la cámara cinematográfica inventada por George Albert Smith, inventor británico en 1908. La insulina, número 5, por Frederick Grant Banting, investigador canadiense, en 1921. Número 6, este descubrimiento importantísimo, la penicilina, por Sir Alexander Fleming, científico británico, en 1928. Número 7, el microscopio electrónico, descubierto, construido, ¿verdad?, inventado por científicos alemanes en 1935. Número 8, la televisión a colores, por Guillermo González Camarena, inventor mexicano, en 1940. Número 9, la bomba atómica, como las que fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, inventada por científicos del gobierno norteamericano en 1945, el año del final de la Segunda Guerra Mundial. Número 10, el horno de microondas, inventado por Percy L. Spencer, inventor estadounidense, en 1947. Número 11, satélite de comunicaciones por la NASA, en 1958. O sea, hace apenas 42 años que se inventaron los satélites de comunicaciones. Número 12, se descifra el código genético. Escucha, se descifra el código genético por el doctor Watson y Crick, además por el doctor Marshall Nirenberg, bioquímicos estadounidenses, en 1960. Número 13, primer trasplante de corazón humano por Christian Nithling, médico sudafricano. En 1967 se hizo el primer trasplante de corazón. Número 14, la fibra óptica por Bell Laboratories en 1975. Los CDs, los discos compactos, se inventaron en 1979 por un inventor japonés de nombre Hub-Shinshu Toshi. Y número 16, el Internet, la telefonía celular, inventada por Joseph Carl Robnet Licklider, informático estadounidense, en el año 1989 hasta la fecha. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Biblia, hermanos? Tiene que ver muchísimo. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4, está hablando de los últimos tiempos, versión Reina Valera, Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Israel, todos los que se hallen escritos en el libro. Mira lo que dice en el versículo 4, verso 4, Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro de la profecía, Daniel, hasta el tiempo del fin. ¿Cómo será el tiempo del fin? Dice así, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, subraya eso en tu Biblia, la ciencia se aumentará. Nunca en los siglos de historia que llevamos como raza humana en el planeta había existido un adelanto tan significativo, tan grande de la ciencia y de la tecnología como lo hemos visto en los últimos 100 años. La profecía bíblica cumple perfectamente lo que estamos viendo a nuestro alrededor en el área científica y tecnológica. Segunda evidencia de que la Biblia es un libro confiable, que es la palabra de Dios. Segunda evidencia,
los preparativos para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Escucha, actualmente existe la teoría de un nuevo orden mundial que enseña que una élite de personas muy poderosas, multimillonarios alrededor del mundo, son las que verdaderamente deciden acerca del destino de los casi 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra. No sé si tú te has formulado esta pregunta, pero ¿habrá en realidad un grupo de élite, de multimillonarios que están controlando la cultura, las artes, la forma de pensar, la economía, los bancos del mundo y los medios de comunicación y también la religión? Cada quien responda esa pregunta. Pero lo que es cierto es que este término, el nuevo orden mundial, ha sido mencionado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, hizo un llamado después del final de la Primera Guerra Mundial para la creación de una sociedad de las naciones. Así se llamaba, la Sociedad de las Naciones, que es la antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en donde se establecían 14 puntos para unificar a todas las naciones del mundo en una nueva organización mundial, un nuevo orden mundial. Algunas personas pensaron que la creación de la ONU sería el inicio de este nuevo orden mundial. Y de hecho, años después, Winston Churchill, ex primer ministro inglés, dijo que era necesario que el planeta se unificara en una sola ideología. Palabras de Winston Churchill. Sin embargo, no fue sino hasta el año 1991 cuando el entonces presidente norteamericano George Bush dijo el 11 de septiembre de 1991 que en el futuro se establecería un nuevo orden mundial. Ya estamos hablando de un presidente más reciente, en 1991, George Bush. De acuerdo al científico chino Kaku, nuestra civilización está en camino a convertirse en una comunidad con un solo gobierno, una moneda única, una economía única, una religión solamente y un líder que gobierne sobre todos. Y es asombroso que estas ideas del nuevo orden mundial se pueden ver plasmadas en un billete de $1, que es uno de los billetes más famosos de todo el mundo, emitido por la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América. Miren ahí en el billete, en el reverso del billete de $1, se pueden ver las dos caras del sello oficial del gobierno de los Estados Unidos. Hay un par de leyendas ahí en el billete de $1, ¿verdad? Al lado de los sellos, una de las leyendas dice Annuit Coeptis, en latín, que significa Dios ha favorecido nuestra empresa. Y la otra leyenda que está en la parte de abajo de la pirámide de un solo ojo, abajo de esa pirámide dice Novus Ordo Seclorum, en latín, que significa nuevo orden secular o nuevo orden mundial. Si tú le preguntas a cualquier norteamericano, oye, ¿qué significa eso de Annuit Coeptis? ¿Qué significa eso de Novus Ordo Seclorum? La mayoría te va a decir, what? I don't understand. No tengo la más remota idea qué signifique. Ahora, observen la pirámide del ojo, que todo lo ve, así se llama, que está arriba de la pirámide. Este ojo está representando al dios egipcio Horus. Y la pirámide está cortada porque se espera que hasta que venga el Mesías o el líder que establezca el nuevo orden mundial, esa pirámide se va a cerrar. ¿De dónde sacaron eso los que diseñaron el billete de $1? Bueno, lo sacaron de la simbología masónica. Este es un claro símbolo masónico que refleja el gobierno de lo que ellos llaman el arquitecto del universo. Así le dicen los masones a la mente universal, a la mente que creó todo. Y nosotros sabemos, con la ayuda del Espíritu Santo, que este arquitecto del universo no es más que Satanás, el engañador. Ahora, vamos a examinar el águila, porque en el águila del sello de los Estados Unidos se encuentra una leyenda en latín que dice E pluribus unum, E pluribus unum, que significa de muchos, uno, o de todos, uno. Y el águila norteamericana está representando al dios egipcio Ra
y tiene un mensaje que está hablando acerca de la unidad mundial o de unir a todos en una sola economía, en una sola religión. En el extremo superior derecho del billete de $1, en el marco del número 1, regresamos a la lámina donde está el billete de $1, por favor, aquí en el marco del número 1, en la parte del anverso, aparece un búho escondido, ese lo tienes que ver con una lupa. Y el búho escondido es un símbolo de los masones que representa la sabiduría de este mundo. El búho para la orden de los Illuminati también representa una deidad babilónica llamada Moloch. Y también es muy significativo que el número 13 aparece varias veces en el billete. El águila tiene una rama con 13 hojas y 13 aceitunas en la pata izquierda. En la pata derecha tiene 13 flechas. El escudo tiene 13 barras. También aparecen 13 estrellas. Esto se debió a las 13 colonias que iniciaron la población de Estados Unidos. Sin embargo, el número 13 es un número masónico, es un símbolo masónico en honor a los 13 caballeros templarios asesinados en el año 1307. El número 13 también es un número muy oscuro que se utiliza en la religión satánica y se le designa como el número del diablo en algunas sectas. Y para terminar, el billete de $1 tiene también un anagrama en la pirámide que arroja el nombre masón. Si tú haces este anagrama, te vas a encontrar oculto este título, ¿verdad?, de masón. Así que tal como lo profetizó la Biblia, y lo vamos a ver en este estudio de Apocalipsis, en el billete de $1 y en los discursos de los políticos estamos encontrando suficiente evidencia que la Biblia tiene razón. La Biblia profetizó el surgimiento de un líder que va a unificar todas las religiones, la política y la economía, que será el anticristo, y esto lo estamos viendo claramente en los billetes de $1 de la nación más poderosa del mundo. Impresionante. ¿Quieres más evidencias de que las profecías de la Biblia se están cumpliendo actualmente? Tercera evidencia, las piedras guías de Georgia, o en inglés, the Georgia Guidestones. The Georgia Guidestones. Las piedras guías de Georgia son una enorme escultura de grafito en el condado de Elbert, en Georgia, conocida como el Stonehenge. Un misterioso hombre llamado R.C. Christian las construyó en 1979 y jamás se supo nada más de él. Estas piedras contienen 10 mandamientos o guías inscritas en 8 idiomas, en babilonio cuneiforme, en griego clásico, en sánscrito, en egipcio, en hebreo, en inglés, etc. Entonces, cada una de estas piedras, ¿verdad?, está colocada de una manera muy especial. Cuando viene el equinoccio de invierno, el sol hace un efecto ahí de luz muy interesante, ¿verdad? Así que quien las construyó tenía gran conocimiento de los movimientos de los astros. Te voy a leer algunos de los 10 mandamientos del nuevo orden mundial que están escritas en estas piedras en el estado de Georgia. Mandamiento número 1, mantener la humanidad por debajo de 500 millones de personas. Esto implicaría asesinar a 7.3 billones de personas en el mundo. Número 2, guiar sabiamente la reproducción, creando una raza superior como Hitler deseaba. Eliminar a los débiles y producir una raza superior. Mandamiento número 3, mandamiento número 3, unir a la humanidad con una nueva lengua que será única, unificación del idioma. Mandamiento número 4, guiar la fe hacia una religión con la razón o la unificación de la religión. Mandamiento número 5, proteger a los pueblos con leyes justas, unificación del derecho y las leyes en todo el mundo. Número 6, dejar que todas las naciones se gobiernen internamente resolviendo sus disputas, unificación de los gobiernos. Y los demás mandamientos son mandamientos de cómo se debe usar el sexo, ¿verdad? Se enseña, ¿verdad?, que no existe realmente un Dios, sino que cada quien usa el sexo como se le dé la gana, y dejarle espacio a la naturaleza es el 10º mandamiento. Unificar las leyes, unificar la economía, unificar el dinero, unificar la religión. Eso es lo que se predica en las Georgia Guidestones, que apenas se construyeron en 1979. Ahí están los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. ¿Lo sabías?
Muy bien, después de demostrar que la falsa religión mundial está ya en el mundo y que irá cada vez más en aumento, vamos a adentrarnos ahora en la profecía bíblica que anunció todo esto con al menos 2000 años de anticipación en el libro del Apocalipsis. Porque este falso sistema de ideología y de religión que quiere gobernar el mundo, en la Biblia no se llama el nuevo orden mundial. En la Biblia se llama la gran ramera. Vamos a estudiar a continuación su manifestación, su apariencia, su vestimenta, sus nombres, sus asesinatos y su misterio. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Apocalipsis 17, 1 y 2, vamos a estudiar en primer lugar la manifestación de la gran ramera. Dice el verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Observamos en primer lugar que un ángel viene mientras Juan está teniendo su visión, y este era posiblemente el ángel que era el líder de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas de la ira de Dios, lo cual ya hemos explicado con mucho detenimiento anteriormente. Y este ángel se acerca con Juan y habla con él y le dice, ven acá, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y aquí debemos identificar con mucho cuidado quién es la gran ramera. La gran ramera en la Biblia se identifica como Babilonia, la ciudad de Babilonia y el sistema de falsa religión que surgió de la ciudad de Babilonia. Escuchen lo que dice Apocalipsis 14:1. Dice así, Apocalipsis 14:1, Babilonia, la gran ciudad, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí Juan está identificando a Babilonia como una ciudad que se dedica a la prostitución. Y más adelante en el capítulo 7 se identifica como una mujer prostituta, como una gran ramera. Así que, ¿quién es esta gran ramera? Es la ciudad antigua de Babilonia y el sistema de religión falsa que surgió de la antigua Babilonia. Ahora, en el futuro, Juan está viendo que este falso sistema de religión mundial y esta ciudad perversa de Babilonia va a resurgir y va a unir todas las religiones del mundo en una sola en el futuro cercano. Para comprender un poco más el significado de Babilonia, debemos remontarnos al origen de la ciudad de Babilonia, porque ahí en la ciudad de Babilonia nacieron las religiones, ahí nació la idolatría y todas las falsas religiones provienen justamente de la ciudad de Babel, más adelante conocida como Babilonia. Apunta el significado de Babel, significa confusión. En Génesis capítulo 10 encontramos cómo este líder llamado Nimrod comenzó con una perversidad política y religiosa fundando la ciudad de Babel. La ciudad de Babel fue fundada por Nimrod y, repito, significa confusión. Babel comienza a rebelarse en contra de Dios y comienzan a construir la famosísima Torre de Babel, que no era más que un sigurat. Un sigurat era una edificación, a veces la hacían redonda, la hacían más ancha en la base y menos ancha en la punta, con el propósito de acercarse y adorar a los falsos dioses. Babel más adelante en la historia tuvo gran prominencia bajo el reinado de Hammurabi,
en el año 1700 antes de Cristo, y después bajo Nabucodonosor. Todavía existía Babel, era una ciudad impresionante, grandísima, en el año 600 al año 562, durante el reinado y después del reinado de Nabucodonosor. Y de acuerdo a la arqueología, según lo que está escrito en miles de tablillas cuneiformes, ¿verdad?, la mujer de Nimrod tenía por nombre Semíramis. Semíramis. Y esta famosísima esposa de Nimrod, Semíramis, fue una sacerdotisa de la falsa religión de Babel que daba culto a los ídolos. De acuerdo a estas tablillas que se han descubierto recientemente, Semíramis concibió milagrosamente a un hijo llamado Tamuz. Una fuerza divina, una fuerza de los dioses embarazó milagrosamente a Semíramis y quedó embarazada del niño Tamuz, a quien se le elevó a el nivel de un semidios, de un Mesías. Así que desde la antigua Babel, allá en Génesis capítulo 10, y de acuerdo a los descubrimientos de la arqueología, comenzaron a surgir estatuas de Semíramis con el niño Tamuz en sus brazos. Algunas de estas estatuas se observa al niño Tamuz amamantándose de los pechos de Semíramis. De ahí, de esta falsa religión, surgieron precisamente los miles y miles de vírgenes y niños a quienes muchas religiones adoran como dioses o semidioses en muchas culturas. Más adelante, de acuerdo a esta tradición de los escritos en las tablillas cuneiformes, Tamuz fue asesinado, fue muerto por una fiera. Una fiera vino y devoró, ¿verdad?, o asesinó, mató al niño. Pero a los pocos días este niño fue resucitado como una imitación satánica de Jesucristo. Después de la muerte de Tamuz y su supuesta resurrección, se instauró el culto a la Madre Diosa y al Hijo Dios, que ha perdurado en casi todas las culturas del mundo. En las tablillas cuneiformes también se encontró que los sacerdotes de la antigua Babel llevaban coronas en forma de cabeza de pez, como las mitras de los obispos de la religión romana. En esa mitra llevaban el nombre de guardián del puente en la antigua Babilonia, o el equivalente en Roma fue el de Pontifex Maximus, el máximo o el sumo pontífice. Este título, que lo llevan los papas católicos, proviene justamente de la antigua Babel, de esta gran ramera. En el versículo 1, regresando a Apocalipsis 17, Juan ve a esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa esto en el sistema del nuevo orden mundial? Bueno, debemos investigar un poquito más adelante en Apocalipsis 17:15, porque aquí se nos da la interpretación. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que estas aguas están representando, sin lugar a dudas, el gobierno religioso de la gran ramera de este sistema podrido, putrefacto de Nimrod, de Semíramis y de Tamuz, que se ha traducido en todas las falsas religiones del mundo. Hermanos amados en Cristo, la gran ramera ya está aquí y está gobernando el mundo entero a través de los medios de comunicación. La gran ramera está gobernando a través del internet, de las caricaturas para los niños, de las bolsas de valores, de unas cuantas familias de los más poderosos. Está gobernando a través de las falsas religiones y de las falsas filosofías, principalmente a través del secularismo humanista, que es el engaño y la religión más perversa que existe en la humanidad. Además, el secularismo humanista es la religión más grande que existe, la que más se ha extendido en el mundo. No es el Islam, ni el protestantismo, ni el catolicismo, de ninguna manera. La religión más grande del mundo es el secularismo humanista, que proviene de Babel. ¿Qué enseña el secularismo humanista? Número 1, no hay Dios. Número 2,
el ser humano proviene de los animales y es un animal evolucionado. Y número 3, si no hay Dios y no somos más que animales evolucionados, cada quien use el sexo como se le dé la gana. Así que la profecía de Apocalipsis 17, 1 y 2 nos habla que este sistema, junto con todos los otros sistemas que provienen de Babel, de la antigua religión babilónica, de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz, alcanzará a todos los países del mundo como ya lo estamos confirmando actualmente. Y aquí hay una advertencia para ti. Si tu corazón está en el secularismo humanista, en el materialismo, eres una persona materialista, lo único que te interesa es el dinero. Si tu corazón está en la música del mundo, en cualquiera de las falsas religiones del mundo, en cualquiera de las falsas filosofías del mundo, arrepiéntete, porque tú formas parte del sistema de la gran ramera, cuyo fin será la condenación eterna en el infierno. Escápate de ahí, salte de ahí y comienza a leer las Sagradas Escrituras, que es el único libro que te va a traer luz a tu corazón para que puedas arrepentirte. Vamos en segundo lugar a estudiar la apariencia de la gran ramera, Apocalipsis 17:3. Apocalipsis 17:3, dice Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Noten en el versículo 3 cómo Juan es llevado en el espíritu al desierto. Esto significa que el Señor transportó el alma del apóstol Juan de alguna manera sobrenatural, se salió de su cuerpo y fue llevado a un lugar inhóspito, a un desierto, para tener mayor entendimiento de esta visión. Y durante esta visión, dice el versículo 3, que Juan ve a esta mujer, a la gran ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es esta bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como lo vemos ahí en la lámina? Ya identificamos a la mujer, que es la gran ramera, el sistema religioso, que está sentada, está montando a esta bestia espantosa que aparece ahí en la ilustración. Pero ¿quién es esa bestia? En Apocalipsis capítulo 13 se nos describió ya con lujo de detalles que esta bestia está representando al anticristo, al anticristo. Apocalipsis 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y más adelante en Apocalipsis 13, ya lo desarrollamos en aquella clase, se nos da muchos detalles acerca de esta bestia que corresponde a la persona del anticristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la profecía? Que esta mujer estará sentada, estará gobernando, estará haciendo equipo sobre el anticristo. El anticristo será el líder político y económico del mundo, y la bestia será el sistema de falsa religión y falsa filosofía del mundo, y ambos estarán trabajando para engañar a la humanidad completa. Así que esta visión de la mujer sentada sobre la bestia significa que el anticristo respaldará y utilizará el sistema religioso del nuevo orden mundial para producir una unidad y control político sobre todos los habitantes del planeta Tierra. Muy bien, ahora vamos a ver algo de la apariencia de esta gran ramera, porque está sentada sobre una bestia, pero la bestia es de color escarlata, dice el versículo 3. El escarlata en la Biblia es el color del lujo, del esplendor, de la realeza, ¿verdad? Y también vemos que esta bestia, que está vestida de lujos y de esplendor y de grandeza, de riqueza y de poder, está blasfemando en contra de Dios. La palabra griega blasfemia significa hablar con maldad, con injuria, con reproche, con mentiras acerca del Señor. Así que el anticristo hablará blasfemias en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra del Señor Jesucristo,
para poder intentar establecer su fallido mandato aquí en la tierra. Ahora esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la vamos a volver a ver en la lámina. Vamos a explicar ahora qué representan las 7 cabezas. Las 7 cabezas están representando el gobierno satánico del anticristo y de Satanás, desde luego, durante los 7 imperios del gobierno humano desde la antigüedad. ¿Sí? Estas 7 cabezas representan el gobierno diabólico, satánico, sobre los 7 imperios más grandes del mundo. ¿Cuáles son los 7 imperios? Número 1, el imperio egipcio. Número 2, el imperio asirio. Número 3, el imperio babilónico. Número 4, los medos y los persas. Número 5, los griegos. Número 6, el imperio romano. Y número 7, el futuro imperio del nuevo orden mundial comandado por el anticristo. Si no tuviste tiempo de apuntarlos, los voy a repetir rápidamente. Las 7 cabezas representan los 7 imperios sobre los cuales Satanás ha gobernado. Imperio egipcio, imperio asirio, imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano y el futuro imperio del anticristo. Y los 10 cuernos que tiene esta bestia están representando las 10 naciones que se unirán a el ejército y al gobierno del anticristo. El anticristo se levantará de este grupo de 10 países que se unirán de Europa, tal vez 5 países de Europa y 5 de Medio Oriente en el futuro cercano. Y estos 10 cuernos, representando estas 10 naciones, concuerdan con los 10 dedos de los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Ustedes recuerdan que Daniel tuvo un sueño de una estatua, ¿verdad?, donde la cabeza era Babilonia, el pecho eran los medos y los persas, la parte del abdomen eran los griegos y las piernas, las 2 piernas representaban el imperio romano, que se dividió en el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. Por eso pensamos que los dedos de los pies de este sueño, de esta estatua, pueden representar 5 naciones de Europa, 5 naciones de Medio Oriente que se unirán en la confederación del gobierno del anticristo. Muy bien, vamos a avanzar al versículo 4, por favor. Apocalipsis 17:4, y vamos a estudiar en tercer lugar las vestiduras de la gran ramera. Miren cómo estaba vestida esta mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Observamos en primer lugar que esta mujer está vestida de los colores púrpura y escarlata. Esos colores pertenecen a la realeza, son colores de la nobleza, de las familias poderosas y de la riqueza. Así que esta mujer se presenta aquí como una prostituta que ha tenido gran éxito en su oficio, se ha hecho multimillonaria, ha tenido grandes riquezas y gran poder y se ha podido adornar y vestirse de púrpura, de escarlata, dice el verso 4, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Las prostitutas en la antigüedad acostumbraban vestirse con ropas finas, con joyas preciosísimas para atraer a sus clientes, a sus víctimas. Igual que este perverso sistema del nuevo orden mundial, de la gran ramera, se va a vestir de riquezas, de lujos, de poder, para impactar, para, ¿verdad?, dejar completamente, ¿verdad?, sorprendidos a sus seguidores y que ellos piensen que ahí se encuentra la verdad y que ahí se encuentra el poder. Creo que una ilustración de esto muy adecuada la encontramos en Proverbios 7, versículos 7 al 10. Proverbios 7, del 7 al 10, versión Reina Valera 60, dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. La ramera religiosa
el sistema religioso falso de los últimos tiempos va a ser lo mismo que la ramera de Proverbios 7. Se va a adornar, se va a vestir, llena de lujos, de dinero, de poder, para atraer a sus víctimas, que serán las naciones de la tierra. Además, en el versículo 4 es muy interesante que se menciona, Apocalipsis 17:4, que esta gran ramera tenía en la mano un cáliz, una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea que en el rito religioso de este sistema de falsa religión mundial que ya estamos viendo actualmente, el centro de su ritual parece ser, en este versículo, que gira alrededor de un rito en donde se levanta un cáliz o una copa de oro llena de un licor o de un vino que aquí está representando toda la inmundicia de su fornicación, toda su inmundicia y su suciedad. Y es muy interesante que la falsa religión de Roma cumple con todas estas características. Sus sacerdotes se visten de ropas finas, color escarlata y púrpura. Sus templos están adornados con joyas, con oro, con piedras preciosas. Y el centro del rito de esta religión que está en Roma se encuentra en un cáliz de oro lleno de la inmundicia de su fornicación. Es increíble que uno de los papas romanos, el Papa Juan XXIII, hiciera acuñar durante su mandato en el Vaticano una medalla en cuyo anverso estaba impresa su propia efigie, pero en el reverso, curiosamente, se encuentra la mujer ramera de Apocalipsis capítulo 17. Así que encontramos muchas coincidencias entre el falso sistema religioso romano y el sistema de la gran ramera de los últimos tiempos. Así que no solamente la religión romana, sino todas las falsas religiones del mundo, hermanos, entendamos esto. La religión, para ser explícito, la religión católica romana, la religión musulmana, la religión judía, las religiones de las distintas tribus del mundo, las religiones de los antiguos aztecas, las religiones de los mormones, de los testigos de Jehová, del falso cristianismo protestante que ha comenzado a inundar las iglesias con un evangelio barato, el evangelio de la prosperidad, y todas las demás religiones como la nueva era y el secularismo humanista, se van a unir todas en una sola religión falsa. Es también muy interesante que hace un par de años el Papa del actual sistema en el catolicismo, ¿verdad?, publicó un video en donde saca ahí en ese video a un pastor protestante, a un rabino judío, saca a un sacerdote musulmán, a un sacerdote católico, a unas personas haciendo otro tipo de religiones ocultos, y al final la conclusión del Papa Francisco es la siguiente: todos somos hijos de Dios, todos creemos en el mismo Dios, unámonos todos, porque todos debemos de participar de la misma religión. Esto concuerda como anillo al dedo con la profecía de Apocalipsis capítulo 17. Algún teólogo escribió las 10 diferencias entre Jesucristo y la gran ramera, o las falsas religiones, o la religión romana, o cualquier otra falsa religión. Primera diferencia: Jesús tenía una corona de espinas, pero Roma lleva una tiara de oro. Segunda diferencia: Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de ir a la cruz, pero Roma pide que la besen en su mano y en sus pies, sus feligreses. Número 3, tercera diferencia: Jesús amaba a los niños, pero Roma permite que los violen. Número 4, Jesús pagaba los tributos, pero Roma los cobra. Número 5, Jesús hablaba de un bastón de madera del pastor, pero Roma usa un bastón de oro. Diferencia número 6, Jesús era pobre, muy pobre, pero Roma amasa fortunas. Número 7, Jesús anduvo montado en un burro,
pero Roma anda sobre autos blindados y de lujo. Número 8, Jesús no tenía donde recostar su cabeza, pero Roma tiene una lujosa mansión en el país de Italia. Número 9, Jesús vino a servir a los demás, pero Roma se sirve como rey de los demás. Y número 10, Jesús era el Mesías de Israel. Roma es la Babilonia, la gran ramera del mundo. Te lo digo con todo cariño y todo respeto. Si tú perteneces a este sistema de falsa religión o a cualquier otro sistema de falsa religión que niega a Jesucristo como el único Mesías y la palabra de Dios como la única autoridad de parte del Señor, escápate de ese sistema. Corre por tu vida, escápate de esa falsa religión y entrégale tu vida al Mesías. Busca tener en tu vida el testimonio de Dios que nos ha dado vida eterna. Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 12, esta vida eterna está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, aunque tengas una religión, no tienes la vida eterna. La salvación no depende que seas católico, protestante, musulmán o la religión que tú quieras. La salvación depende que tú te arrepientas de tus pecados y recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Ningún líder religioso puede salvarte del infierno. Ni el Papa católico, ni los líderes protestantes, ni los líderes de los mormones, ni los líderes testigos de Jehová, ni los musulmanes murieron por ti, ni derramaron su sangre en la cruz por ti. Solo Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Así que repito, si tú perteneces a cualquier religión del mundo, escápate, salte de ahí, porque esa religión es falsa y pertenece a la gran ramera. La única verdad está en la Biblia y en Jesucristo. Número 4. Versículo 5, Apocalipsis 17:5, el nombre de la gran ramera. Dice Juan en Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la antigua Roma, las prostitutas se ataban en su frente un cintillo con su nombre y su oficio, para que todos pudieran identificarlas con claridad. Pero aquí en Apocalipsis 17:5 se nos dice que este nombre de la gran ramera es un misterio, del griego musterion del griego. Un misterio en la Biblia es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento, pero que en su tiempo ya fue revelada en el Nuevo Testamento o será revelada en los tiempos finales. Así que este sistema de la gran ramera tiene 3 nombres en los últimos tiempos. Número 1, Babilonia la grande. Como ya lo vimos, la ciudad de Babel, esta famosísima ciudad situada entre los 2 brazos del Éufrates, donde ahí Dios confundió los lenguajes, ¿verdad? Y destrozó completamente la sociedad humana, los confundió. Por eso el nombre Babilonia o Babel significa confusión. Ese es el primer nombre. El segundo nombre, la madre de las rameras, versículo 5. Esto significa que la falsa religión de Babel, de ahí se originaron todas las demás religiones, como ya lo explicamos, incluyendo la falsa religión del anticristo. Y número 3, tercer título, la madre de las abominaciones de la tierra. Esto quiere decir que toda la idolatría, toda la inmoralidad, todas las blasfemias, todas las herejías y todas las falsas religiones provienen de Babel, de Babilonia, como ya lo explicamos, de Nimrod, de su esposa Semiramis y de su hijo Tamuz. Y vamos a terminar con el versículo 6 y el versículo 7 en adelante. Vamos a ver en quinto lugar los asesinatos de la gran ramera. Dice Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que la falsa religión que se originó en Babel ha asesinado a millones de verdaderos creyentes en el correr de los siglos. Miles de hermanos y hermanas cristianos que han nacido de nuevo fueron asesinados despiadadamente por el sistema de Babilonia, de la gran ramera, y así será también en los días de la tribulación. Algunos ejemplos de personas asesinadas, hermanos cristianos asesinados por la gran ramera: Guillermo Tyndale,
en 1535, un gran reformador inglés que se puso a enseñar solamente la Biblia y predicaba que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Cristo, no a través de las obras ni las religiones. Terminaron persiguiéndolo y matándolo. Otro ejemplo es Juan Hus, un gran reformador en Bohemia, 1415. La Santa Inquisición, que durante toda la Edad Media, 7 siglos, asesinó a miles y miles y miles de personas. Las cruzadas de los siglos 11, 12 y 13 en España y en Europa, en donde enviaban a los niños a desfilar para conquistar la ciudad de Jerusalén, y los musulmanes y también los sistemas de falsa religión terminaban asesinándolos. Así que la gran ramera es una asesina. Y versículos 7 y 8 para terminar, versículos 7 y 8, Apocalipsis 17, 7 y 8, el misterio de la gran ramera en sexto lugar, dice así: el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Esta expresión, la bestia era y no es una alusión al asesinato del anticristo y la resurrección del anticristo en los tiempos de la tribulación. Versículos 7 y 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, o sea, estaba viva, y no es, o sea, murió, y será, es decir, resucitó. Entonces, los moradores de la tierra son todos los incrédulos que vivirán en el tiempo de la tribulación, que cuando se enteren de la noticia que el anticristo fue asesinado y a los pocos minutos, nuestro gran líder, el anticristo, recuerden, el anticristo es la bestia de 7 cabezas, este hombre, ¿verdad?, resucitó de los muertos, se van a asombrar y lo van a seguir. Así que hay que tener mucho cuidado porque ya estamos viviendo en los últimos tiempos, Y quiero compartirte, para terminar esta clase, el versículo más triste de la Biblia. ¿Sabes tú cuál es el versículo más triste de toda la Biblia? Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero preguntarte, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Realmente tú has tenido un encuentro real, verdadero, con el Hijo de Dios, con Jesucristo? El Señor Jesucristo es el centro de tu vida. ¿Amas a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Crees con toda tu alma que Él murió por tus pecados, que derramó su sangre por ti en la cruz, que murió en tu lugar y que resucitó entre los muertos? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has tenido una experiencia a través de la cual Jesucristo entró a tu corazón, sacó toda la porquería, todo el mugrero que tenías en tu mente de falsas religiones y de pecado, y con su santa palabra te limpió y naciste otra vez, naciste de nuevo? Hay fruto que dé evidencia en tu vida que realmente eres hijo de Dios, hija de Dios. Ya dejaste el cigarro, ya dejaste el adulterio, ya dejaste la pornografía, ya dejaste la mentira, porque tienes temor de Dios, porque conociste al Señor Jesucristo. Si estas evidencias están en tu vida, tu nombre está inscrito sin duda alguna en el libro de la vida. Pero si tú sigues practicando una religión y piensas que por ser testigo de Jehová o mormón, o por ser protestante, o por ser católico, vas a ir al cielo, estás muy equivocado. Muchas personas están mezclando los sistemas de la gran ramera. Pues yo soy católico, pero también leo un poquito, ¿verdad?, de la nueva era, y de repente voy a que me lean las manos en el tarot, y me gusta leer también el Corán. Todos creemos en el mismo Dios. Estás muy equivocado, muy equivocada. Si tú eres de esas personas que mezclan, ¿verdad?, de distintas filosofías y religiones y además tus propios pensamientos y piensas que con eso agradas a Dios, te equivocas. Solamente hay un Dios verdadero, que es el Dios creador de los cielos y la tierra,
el Dios de la Biblia, y su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a morir por nuestros pecados. Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Tú puedes ser católico e irte al infierno, puedes ser protestante e irte al infierno, puedes ser evangélico y acabar en el infierno, musulmán o testigo de Jehová y acabar en el infierno. Porque lo que te salva no es tu religión, entiéndelo. Tu religión pertenece al sistema de la gran prostituta de Babilonia, de la Torre de Babel. Desde allá viene tu sistema de religión falsa. El único que te salva es Cristo Jesús. Compréndelo, por favor, y entrégale tu vida en este día que el Espíritu Santo te ha preparado para recibir el regalo de la vida eterna. Si tú deseas recibir a Cristo, cierra tus ojos. Vamos a terminar orando. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque vemos en tu palabra una concordancia exacta, preciosa, maravillosa con los acontecimientos que estamos viendo actualmente, Señor. El avance de la ciencia, el nuevo orden mundial, todas las simbologías de los Illuminati, Señor, de los masones, de estas falsas religiones. Y tú las exhibes, Señor, y quedan expuestas al aire como falsas religiones, como mentiras diabólicas. Tu palabra lo exhibe todo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú quites la venda a las personas que están practicando una religión y que comprendan de una vez por todas que el cristianismo no es ninguna religión, que el cristianismo es una relación diaria, preciosa, orgánica, con la persona de tu Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque habemos unos pocos en este planeta que se está pudriendo, Señor, con la falsa religión. Habemos unos pocos que te conocemos y que hemos tenido ese encuentro maravilloso contigo y hemos nacido de nuevo y tú has tocado nuestros corazones y podemos ver las cosas a través de tu óptica, a través de tu Biblia, Señor. Ten misericordia de aquellos que están atrapados en falsas religiones, que mezclan filosofías, que están metidos en distintas filosofías orientales, con santos, catolicismo, santería, brujería, vudú. Señor, ábreles los ojos para que puedan conocerte a ti. Si tú deseas entregarle tu vida a Jesucristo, dile estas palabras. Ponte de rodillas si te es posible donde estás en este momento y dile: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de la falsa religión que yo practiqué, Señor, de todas las cosas que yo pensaba que eran correctas. Me arrepiento, Señor, porque esto es inmundicia, Señor. Esto pertenece a la gran ramera, a Babilonia. Señor, lava mi mente, lava mi corazón y entra a vivir dentro de mí. Que tu Hijo Jesucristo me limpie, me lave mi corazón, mis pecados, transforme mi vida. Señor Jesús, entra dentro de mí y concédeme el milagro de nacer de nuevo. Ayúdame a escapar de esta gran mentira, Señor, de la gran ramera, y poder entregarme y vivir para ti por siempre. Yo creo que tú moriste por mí, Jesús, que resucitaste al tercer día y que vives dentro de mi corazón. A partir del día de hoy, te ofrezco mi vida, mi corazón, mi alma, mi espíritu son tuyos, Señor. Te doy las gracias porque sé que estás escuchando esta oración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjanos un mensaje, por favor, ahí en el chat, en Facebook, en YouTube. Nos va a dar mucho gusto saber que alguien le entregó su vida a Cristo. Comparte este mensaje, que ciertamente es un mensaje muy fuerte, pero muy claro. Recuerda que la palabra de Dios así es clara y es ofensiva para muchos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase, donde seguiremos analizando todas las artimañas de esta gran ramera. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación